Vamos a hablar del sitio, pero vamos a hacer un viaje por esta zona. Vamos a hacer un viaje muy interesante que creo que poca gente conoce y que además pues es una historia apasionante que además tiene pues un final muy bonito en muchos sentidos, ¿no? Vamos a ver, pues efectivamente vamos a hacer un viaje de una reliquia astronómica, no revelo todavía cuál es, os mantengo en vilo, y esa primera reliquia, pues vamos a hablar de los observatorios que empiezan a inaugurarse o a construirse en Europa a finales del siglo XVII. En 1667 se empieza a construir, la Academia de Ciencias de Francia empieza a construir el Observatorio de París. Sus amigos, sus primos, no siempre bien llevados, los británicos, pues empiezan a construir en 1675 el Observatorio de Greenwich, cerca de Londres, en un promontorio y demás. Aquí en España, nuestro primer observatorio llega un poquito más tarde, llega en torno a mitad del siglo XVII, pues sí, a mitad del siglo, perdón, he dicho el final del siglo XVII, pues al final del siglo XVIII. Al final del siglo XVIII en España, perdón, a mitad del siglo XVIII en España es cuando empieza a construirse o que se construye el Real Observatorio de la Armada en San Fernando. Este observatorio viene de un puesto de guardias de marina, de la Academia de Guardias de Marina en Cádiz, que bueno, que ya hacían observaciones, pero se necesita un sitio más profesional. Y finalmente, bueno, a mitad del 18, Jorge Juan, el marino Jorge Juan, le pide a Carlos III que se construya un observatorio en Madrid, y ese observatorio hasta en realidad final del 18 no empieza a construirse. O sea, llegábamos casi un siglo tarde, por lo menos el Observatorio de Madrid, que es el Real Observatorio de Madrid, que está, pues, bueno, hoy en día está pues, al lado del Parque del Retiro, subiendo desde Atocha. Y este observatorio se le encarga al arquitecto Juan de Villanueva, un arquitecto que ya había trabajado para Carlos III y había hecho una serie de obras allí en Madrid, muy cerquita además de donde está el observatorio. Estamos hablando pues del Prado, bueno, este es Juan de Villanueva, un retrato de Francisco de Goya, y ya había hecho el Museo del Prado, que en realidad fue una academia también pues de arte y ciencia, y había hecho el Real Jardín Botánico. El Observatorio de Madrid está muy cerca de estos dos, está a un paseíto. Justo al norte de esta planimetría, pues está uno de los límites del Retiro, y al sur, bajando por la calle de Alfonso XII, pues está la estación de Atocha. Entonces, estamos hablando del centro de Madrid. El Real Observatorio, el edificio principal, es un edificio pues, neoclásico, planta simétrica, con una especie de templete o de avance con columnas, con una doble fila de columnas. Y bueno, ese observatorio curiosamente tiene un bastión que hoy en día está perdido. Hoy en día, pues, el observatorio está en una calle que hace un desnivel, un poco de cuesta, y con el tiempo ese bastión que tenía delante el edificio principal se perdió. Unas escaleras de acceso que hoy en día están enterradas y están intentando recuperarlas. Pero aquí es donde entra, porque no voy a hablaros de observatorio hoy. Hoy os vamos a hablar de un personaje con el que se ponen en contacto desde el Observatorio de Madrid. Estamos hablando del año en torno al año 1896, de 1796, perdón. Pues se ponen en contacto con Inglaterra porque querían equipar ese observatorio con el mejor telescopio posible. Y entonces pues contactan, aquí hay un montón de intrigas, de que si hay espías, porque ya teníamos allí a una avanzada, a un marino que trabajaba en Inglaterra y que nos hizo de contacto, que sí. Y entonces contactan con William Herschel. Hay que decir que el que España pidiera a Inglaterra la construcción de un telescopio, pues era algo complejo, puesto que en esta época la construcción de telescopios era casi secreto de Estado. Las fórmulas con las que se pulían los espejos, con las que se aleaban los espejos, y todo esto eran auténticos secretos que guardaban el hecho de que pues, los astrónomos de toda Europa pues, pidieran una serie
de objetos, de telescopios a diferentes naciones. Alemania eran unos maestros y además se llevaba el secreto, creo que monacalmente, una especie de monasterio o convento para construir estos observatorios. Pero había gente que era realmente mañosa a la hora de crear espejos y uno de ellos era William Herschel. William Herschel ya había construido un telescopio de 40 pies. 40 pies son 12 metros de largo. Y lo había estado usando pues para sus observaciones en el patio de su casa. Hay que decir que William Herschel era músico. William Herschel es un emigrante alemán que se instaura en Inglaterra y que, bueno, que su pasión era la música y la financiaba gracias a las cosas que hacía con astronomía. Hay algunas composiciones de música clásica que de la época que podemos escuchar de él, pero bueno, él al final se terminó dedicando bastante seriamente, no solo a él, sino también a su hermana, Caroline Herschel, se dedicaron a una observación del cielo muy diligente y siguió en la familia, porque su hijo, John Herschel, ya nacido en Inglaterra, pues continuó y es responsable de muchos de los objetos que conocemos hoy en día. Bueno, pues este era el tipo de telescopios que William Herschel había demostrado que podía hacer con una calidad tremenda. Posterior al que vamos a hablar, a mitad del 19, pues el señor Lord Rose que construyó el Leviatán de Parson Town, un telescopio pues que tenía 72 pulgadas de ancho. Una barbaridad que estaba hecho ya no con estructuras de madera, sino con auténticos muros de mampostería para poder moverlo y que tenía pues, unas limitaciones bastante grandes a la hora de poder observar. Bien, demostrado que William Herschel era un experto y que este era el tipo de telescopios que se hacían en la época, España consigue, no sabemos cómo, con qué intriga, consigue contactar con él y encargarle no solo un telescopio como el 40 Foot, como el que tenía él en su jardín, sino un par de piezas más, menores, que estarían destinadas al Observatorio de Madrid. El encargado de contactar con él fue José de Mendoza y Ríos, un marino de la capitán de navío de la Real Armada, que pues, fue el que estuvo trabajando con William Herschel para la construcción de este telescopio con destino al Observatorio de Madrid. No solo estuvo trabajando con él, sino que se preocupó puesto que este telescopio iba a ser tan grande que no podía llevarse de una pieza, tenía que desmontarse, se preocupó en hacer un despiece muy detallado, con 25 láminas perfectamente delineadas, para que fuera posible volverlo a montar en Madrid después del viaje que iba a realizar. Y ese telescopio, pues estas son algunas de las láminas, era un telescopio que bueno, se montaba con una especie de caballete muy alto. Estamos hablando de un telescopio que iba a tener 61 centímetros de diámetro el espejo y una longitud de 7,5 metros, de más de 7 metros. Este telescopio se montaba en un caballete de madera, con una serie de poleas se elevaba o se tendía, y bueno, estaba subido sobre una especie de montura alta azimut. Esto, subirlo y bajarlo sería con las poleas, sería el azimut, perdón, la altitud, y en azimut se giraba pues con una especie de plataforma con unos rodamientos que giraba sobre sí mismo, una plataforma circular. Pero bueno, era algo realmente complejo porque no solo tenía que elevarse, sino que este telescopio tenías que poder mirar a través de él. O sea, si el telescopio estaba mirando pues, a 50 grados, tenías que tener unas escalerillas que te llevaran hasta el ocular, puesto que hablamos de un tipo Newton, hasta donde estuviera la salida por el espejo secundario en todo lo alto, ¿no? Muy parecido al que tenía William Herschel en su casa, pero un telescopio pues algo menor, ¿no? Aún así, un gran telescopio. William Herschel dijo cuando terminó el telescopio que el espejo y la construcción en general, cuando lo probó en Inglaterra, le dio una visión mejor del planeta Neptuno de la que había visto nunca. Y él había sido el descubridor perdón, William Herschel, del planeta Urano. Pues del planeta Urano, pues nunca había tenido una visión mejor del planeta Urano con ningún otro telescopio y lo mandaba para España. Bueno, pues se empaquetó en un montón de fardos
Y el espejo, solo se encargó un espejo, esto puede que un error, puesto que William Herschel le gustaba usar dos espejos, siempre creaba dos espejos para un telescopio porque los espejos necesitaban un repulido cada cierto tiempo y entonces en ese tiempo no estaba operativo el telescopio, entonces era necesario tener un espejo que estuviera disponible para sustituirlo. Y así se iban alternando los espejos y se iban reparando, se iban poniendo a punto mientras el otro estaba en funcionamiento. Bueno, pues volvemos a este mapa y desde Londres, el Bergantín Juana, de bandera danesa, parte de Londres por el Támesis hasta Bilbao. Y cuando llega a Bilbao, aquí no tenemos un episodio trágico de la Armada Invencible, del telescopio Invencible, y llega sano y salvo a Bilbao. Parece que el camino de vuelta de Inglaterra es más seguro que el de ida. Y el telescopio llega sano y salvo a Bilbao, pero uno de los que había estado más cerca vigilando toda la construcción, cuando están montando, llevan poco tiempo con todos los mulos y los fardos para destinarse a Madrid, uno de las bestias de carga le arroja de su grupa y cae fatalmente golpeándose la cabeza y muriendo. Pero bueno, tenemos las láminas que se habían creado y este telescopio llega por fin a Madrid. Llega a Madrid, dejadme que lo mire. No creáis que estamos hablando de que se encargó el telescopio en 1796 y a Madrid llegó en 1802. Perdón, en 1802 llegó, en el 7 de enero de 1802 parte de Londres y la comitiva parte de Bilbao hacia Madrid el 17 de abril. Bien, pues de ese mismo año, de 1802, el telescopio no se puso en funcionamiento hasta 1804, es decir, 2 años más tarde de su partida de Londres. Y también era dónde ponemos este telescopio, porque este telescopio era enorme. Bueno, pues el observatorio, que ya lo habéis visto y lo conocéis también, tenía un templete en la planta superior y Juan de Villanueva dice, bueno, pues hacemos una reforma y lo plantamos en el templete superior del edificio que he construido. Era tremendo, o sea, fijaros la poca experiencia que había en arquitectura y en general para hacer un observatorio que se había preparado un templete con un montón de columnas en círculo para observar el cielo, es decir, como no te pillara bien una columna, te arruinaba el evento, porque te pillaba en medio para mirar el astro, así que tenías que esperarte o antes o después de la columna. Cuidadito con esto porque bueno, el caso es que al final no le hicieron caso a Juan de Villanueva y lo instalaron, que era la otra opción, en un terreno cercano al observatorio, en un cementerio muy tranquilo, sobre todo de noche, y entonces ahí podían hacer las observaciones. El problema es que este telescopio estuvo solamente activo, este era bueno, aquí veis el templete donde querían hacerle la reforma para instalar el gran telescopio Herschel, y bueno, este es otro de los instrumentos, un Newton más pequeño, que se habían encargado dos, pues este es uno de ellos, que se encargó a Herschel, un Newton de menores dimensiones, pues para hacer observaciones en el Observatorio de Madrid. Bien, pues trágicamente, el telescopio solo estuvo en funcionamiento durante 4 años, porque en 1808 la invasión francesa pues llega a Madrid, destina el Real Observatorio de Madrid como polvorín, y entonces pues se destruyen todos los instrumentos que había allí, incluido el telescopio de Herschel. Pero se consiguió salvar un reloj y una serie de instrumentos y el espejo que había pulido a mano William Herschel para el telescopio. Se destruyó la estructura, el tubo, todo lo que se había montado en el cementerio adjunto, el cementerio cercano para la observación. Seguimos avanzando con el... Aquí no acaba la historia, aunque hay un siglo y pico de ínterin. Seguimos avanzando y en 1845, cerca de 1847 más o menos, se pone en funcionamiento de nuevo el Real Observatorio. Se quería destinar únicamente para observaciones pero bueno, al final no se hizo. Y se encarga una restauración
que lo pone en funcionamiento de nuevo, no solo el edificio de Juan de Villanueva, sino un nuevo edificio que es el edificio del Gran Ecuatorial, que se construye en 1855. Se siguen añadiendo pabellones. En 1901 se construyó el pabellón de Sol, el pabellón del Sol para observar una serie de, para observar un eclipse solar en España, y el pabellón del astrógrafo en 1944. Y en 2010, y me salto uno de los edificios, en 2010 se construye una sala de ciencias de la Tierra y del universo, una especie de mini parque de las ciencias, como diríamos aquí en Granada, donde hay pues un montón de experiencias y de paneles, de actividades, pues para observar el cielo o la Tierra o el universo, ¿no? Y digo que me he saltado un pabellón porque hemos visto pues, el edificio de Juan de Villanueva, al norte está el Gran Ecuatorial, aquí en uno de los límites está el pabellón de la Sala de la Ciencia de la Tierra, el pabellón del astrógrafo y el pabellón del Sol. Pero hay un edificio justo aquí al sur del que no he hablado. Y ese edificio es el edificio del telescopio Herschel, que se construyó en 2004 por el arquitecto Antonio Fernández Alba, que ya había hecho la restauración de todo el complejo del observatorio, del Real Observatorio de Madrid, y le pidieron que ideara un edificio para albergar una restauración, una réplica, por así decirlo. No teníamos nada, porque no teníamos nada original de la estructura del telescopio para albergar ese telescopio Herschel. Lo que sí teníamos eran los dibujos del marino inglés o del marino español que estaba en Francia, que hizo para volverlo a montar aquí en España, y que se siguieron para construir un nuevo telescopio que fuera igual al que estuvo en los jardines del Real Observatorio de Madrid. El pabellón de Antonio Fernández Alba, pues es un pabellón cuadrado, como forma cúbica, con una especie de esfera cortada, una especie de cúpula cortada en diferentes puntos, pues para albergar la estructura de ese telescopio Herschel de enormes dimensiones, que no es el original, y que podemos visitar cuando vamos al Real Observatorio de Madrid. Un pabellón muy diáfano, de cristales, de vidrio en todas sus caras, para poder ver la magnitud de este Leviatán que fue encargado a William Herschel para el Observatorio de Madrid. Pero bueno, esto es el dilema de Teseo. Si no es el telescopio original, porque fue destruido por los franceses en el siglo XIX, se ha hecho una réplica, se le ha hecho un tal, ¿qué queda? ¿Es este realmente el telescopio de Herschel? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la reliquia, al fin y al cabo, astronómica que os traigo? Y esta es con lo que acabo. La reliquia astronómica que os traigo está en el edificio original de Juan de Villanueva, en la rotonda principal, bajo una especie, un péndulo de Foucault. Aquí vemos en el fondo los dos Newton que hizo Herschel, pero en uno de los lados, en una vitrina, tenemos el espejo original que se salvó de la quema del telescopio Herschel, el espejo que pulió a mano el propio William Herschel y que todavía se conserva en el edificio principal del Real Observatorio de Madrid, del telescopio que encargó España a Inglaterra. Un telescopio que hoy en día no tendría ninguna estrella que ver en el cielo de Madrid, ninguna estrella astronómica por la contaminación lumínica, pero que bueno, que ha vivido una gran historia y que es una bonita reliquia, y esta sí que es original, el espejo de Herschel, y que era el que os quería traer en esta primera reliquia astronómica del año, el espejo de William Herschel.